Tú me dices cuando ya. Abrimos las Escrituras en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12. San Lucas, capítulo 12. El versículo 41. Lucas 12, 41. Y les animo a tomar buenos apuntes, hacer uso de su cuaderno y de su pluma y estar atentos a las Escrituras. Bien, entonces Pedro le dijo: Señor, ¿esta parábola es para nosotros o para todos? Y se refería Pedro al contexto, a las instrucciones del Señor de permanecer vigilantes como siervos que esperan la venida de su Señor. Entonces Pedro trajo esta pregunta y el siguiente versículo dice: el Señor le respondió. El Señor respondió a la pregunta de Pedro: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente? Y el Señor responde con una pregunta: ¿quién es el mayordomo? Se trata de una persona que ya es mayordomo, ya es un administrador, ya es un mayordomo, pero aparte de esa capacidad, el Señor quiere la calificación de fiel y prudente. De fiel y prudente. Entonces son tres palabras. ¿Quién es? ¿Por qué ese quién es? Bueno, ¿quién es quién? Y se debe saber quién es quién. Eso es muy importante. ¿Quién es el mayordomo? Esa persona ya es alguien, ¿de acuerdo? Pero el Señor quiere encontrar a un mayordomo que sea, y agrega dos palabras que tienen que ver con el carácter, el espíritu, el interior, el hombre interior, la capacidad, el valor de ese don, los sentidos espirituales desarrollados, el espíritu de excelencia, y trajo estas dos palabras: fiel y prudente. Esto quiere decir alguien que no es descuidado y alguien que es absolutamente confiable, alguien que es cuidadoso y también es confiable, tiene buen testimonio. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual, misma persona con esas tres palabras, es mayordomo, es fiel y es prudente, al cual su Señor deja a cargo de los de su casa para que los alimente? Y la casa es el lugar situacional, o sea, allí allí fue puesto el mayordomo, así como Dios puso en el huerto de Edén a Adán, así en la casa del Señor, en la casa, este Señor puso en el cargo de su casa a este mayordomo, y las funciones
es el para qué, para que los alimente a su debido tiempo. Tiempo no solo tiene que ver con el transcurso natural del cronos o del tiempo medido, sino el propósito, la función del mayordomo. Vean que esta pregunta es amplia, es larga. Voy a volverla a leer. ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su señor deja a cargo de los de su casa para que los alimente a su debido tiempo? Dichoso el siervo, o dichoso el hombre de confianza, o dichoso el administrador, al que cuando su señor venga, que esa parte es propia de la voluntad del Señor, cuando su Señor venga, no cuando el mayordomo dice que ya vente. No es cuando el mayordomo dice, ya vente, no. Es cuando su Señor venga, lo encuentre. Es decir, Él va a llegar sin avisarle que viene en una determinada fecha o tiempo. Y la dicha a favor del siervo es lo encuentre haciendo así. De cierto les digo, aquí hay seguridad en estas palabras, de cierto les digo que este Señor lo pondrá. Es decir, viene una reposición, una nueva posición para este mayordomo fiel y prudente. Lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Vean esta parte muy importante. De cierto lo pondrá a administrar, esto es, quedar en el cargo de todos. Antes no tenía todos. Esa parte es muy importante. Antes no tenía todos. Es decir, la mayordomía o el don de administración, y esto es a modo de encabezado o título o marco para este mensaje, el don de administración, y así quiero que se llame el audio, el don de administración. El don de administración, el don de mayordomía es un encargo, es una responsabilidad, y esta parábola es la expresión precisa, la expresión clásica del uso del don, y dice, de cierto les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. No le podemos llamar a lo que actualmente estamos administrando como que estamos administrando la totalidad de los bienes que tenemos la posibilidad de administrar como capacidad. No estamos administrando todos los bienes aún. Y esta palabra es para decirnos, mira, es el Señor el dador del don y el que te dota de capacidades, que el Señor sabe llevarte de una medida a otra medida, de una base a una base superior, de un piso al siguiente nivel. Y todo es a base de revisar tu administración, revisar tu mayordomía. Uno no se puede poner donde uno quiera, ni hacerse cargo de todo lo que uno pueda, así nomás por voluntad propia. Y entonces
les voy a ir hablando sobre el don de administrar la casa, a la representación del reino por medio de sus bienes, el don de administrar, y me refiero a aprender a administrar el don, aprender a administrar el encargo, aprender a administrar la capacidad que voy a ejercer. Sigo leyendo, pero si aquel siervo cree que su señor va a tardar, noten ese verbo creer. Lo que estoy creyendo es lo que estoy pensando y estoy constantemente en ello, en mi interior, pensando. Lo que estoy pensando es lo que estoy creyendo y eso influye sobre mí para finalmente hacer cosas que se derivan o que son propias de lo que estoy creyendo. ¿Qué está creyendo este siervo? Que su señor va a tardar. Esto es algo que nos deja perplejos, porque la tardanza significa no sé cuándo regresará el Señor. Entonces, eso es lo que conozco o sé, que no sé cuándo regresará el Señor. Cree que su señor va a tardar y comienza a golpear a los criados y a las criadas y a comer y beber y embriagarse. El señor de aquel siervo vendrá cuando éste menos lo espere y a una hora que no sabe, y lo castigará duramente y lo echará con los incrédulos. El siervo que, a pesar de conocer la voluntad de su señor, no se prepara para cumplirla, se hace acreedor de muchos azotes. Pero el que se hace acreedor a recibir azotes sin conocer la voluntad de su señor será azotado poco, que es un castigo. Porque al que se le da mucho, también se le exigirá mucho, y al que se le confía mucho, se le pedirá más todavía. El don de administración es un don excelente, es un don precioso, es un don bueno, es un don rico, es un don que atrae, es un don atractivo en el mercado, es un don distinguido, que lo hace a uno distinguido. Vamos a conocer este don aquí en el texto y por la palabra de Dios. Primero, usted podrá administrar la cantidad de bienes que ese don le rinda a usted la capacidad para hacerlo. Es decir, la cantidad de bienes equivale al valor de su capacidad en donde usted representa el don de administrar o el administrador confiable. En ocasiones tenemos ideas como a base del gusto y la necesidad de decir yo voy a tener esto, esto, esto y esto y voy a trabajar para lograrlo y voy a alcanzar. Puede ser por la vía del endeudamiento y luego voy pagando, pero ya me hice de esto, de aquellas cosas que me gustan. O uno hace un plan para adquirir bienes, bienes muebles, bienes inmuebles. Pero esta parábola nos dice, mira, lo que tú vas a tener, lo que tú vas a poseer, siempre estará de acuerdo al nivel de capacidad para administrar. Siempre estará de acuerdo, siempre habrá una equivalencia. Entonces, no es un asunto del valor de los bienes, si están caros o si son bienes
de lujo, etcétera, o si son varios bienes, sino el valor de mi don, el valor de mi don, y eso es lo que quiero administrar. Primero, tocante al don de administración, el verso 47 nos da tres elementos de la esencia, las funciones esenciales del don de administración. Para administrar, yo debo conocer la voluntad de la persona que me confiere su confianza o que me da su confianza basada en los bienes que él dispone, que yo comience a administrar y me da un cargo o un encargo y me sitúa o me pone en su casa. Funciones muy sencillas. Quiero que haya alimento en mi casa y quiero que los de mi casa coman a tiempo. Funciones muy básicas. El don de administración comienza a ganar autoridad, comienza a ganar excelencia, comienza a brillar, comienza a ser tan intenso cuando entre mejor conozca la voluntad del Señor. Eso es muy importante. Conocer la voluntad del Señor es conocer la voluntad ajena. Ahora, en ese terreno de la voluntad ajena, que es la del Señor de los bienes, tenemos una batalla en la mente. ¿Saben cuál es esa batalla? La batalla está indicada en el verso 45. Es que cada día yo tengo la posibilidad de estar pensando y creyendo cosas fuera de la voluntad del Señor o de ese Señor. Cuando diga la palabra Señor, no es alguien invisible que no veo, sino es alguien que confía en mí. Es una persona que me encarga. Estamos hablando totalmente en la tierra, no cuando estemos fuera del cuerpo. No, totalmente aquí. Esto es de aplicación en esta hora de nuestra vida. Todos los días en la mente tenemos esa clase de batalla, ponernos a pensar algo, ponernos a creer en lo que estamos pensando, y eso influye tan directamente en nosotros que puede aquello tomar nuestra voluntad y hacer que actuemos fuera de nuestras funciones. ¿Qué se puso a hacer este siervo? Comenzó a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y embriagarse. Cuando uno le pide al Señor el don de administrar, cuando uno le dice al Señor, Señor, usa mis manos, yo estudié administración o yo soy buena para administrar, ponme en un lugar, entonces debemos conocer el don y cómo usarlo. La primera cosa esencial del uso de ese don es conocer la voluntad de la persona que está confiando en ti. Y tú sabes que todos los días tienes pensamientos que no tienen nada que ver con la voluntad de ese Señor. Tú debes estar consciente y saber administrar esa parte valiosa que es el don de administración y sujetar todo pensamiento que sea ajeno, que vaya contrario a tus funciones situacionalmente o en ese lugar. Segundo punto, el verso 47 dice,
A pesar de conocer la voluntad de su Señor, no se preparó, no se prepara. El segundo punto es prepararse, prepararse. Prepararse. Vamos a varias versiones para ver con otras palabras el mensaje. Otra versión. Y no se prepara, otra versión. Ni hizo, no se preparó. Ahora, yo les pregunto, con cualquier pensamiento que se les ocurra, ¿creerán que se están preparando? Con cualquier pensamiento que ustedes lo retengan y lo sostengan y lo mantengan, y ustedes digan, ese va a ser mi rumbo, mi norte, y comiencen a confiar en lo que están pensando, con cualquier idea, ¿eso significa me estoy preparando? No. La preparación es conocer íntimamente, no solo la persona, sino la presencia. Conocer la voluntad como si estuviera la presencia. La persona no está, pero la presencia sí. Estoy en la casa ajena. Estoy con un encargo y tengo las palabras. Entonces, prepararme es una palabra que hoy el Señor está diciendo. Mira, quiero que mi pueblo esté en lugares de autoridad, en lugares frente a reyes, pero le exijo a mi pueblo que se prepare, que se prepare. El tercer punto es para cumplirla. Y los tres puntos son un todo, es un todo. Conocer la voluntad, prepararse para cumplirla. ¿Cuántos de ustedes anhelan un trabajo o un empleo bien pagado, o un cargo o un puesto laboral bien pagado? La realidad es que van a tener de las cosas ajenas poco primero, y el valor de esas cosas ajenas va a corresponder directamente proporcional al valor del don en ese momento de ustedes. No podemos ir más allá de lo que podemos administrar. Usted puede pedir algo de valor de 1,000 pesos o 1,000 veces o 1,000 puntos o por 1,000, pero si usted puede administrar 100, no importa que su necesidad sea de 1,000, usted solamente va a tener 100 X, 100 puntos, 100 cosas o hasta 100. Eso grábenselo, es palabra de Dios. Dios dejó leyes, la ley de la mayordomía. Ningún ser humano puede tener más de lo que puede administrar. Ningún ser humano. Y los seres humanos que tienen más que otros es porque pueden administrar más que otros. Entonces, solemos pedirle a Dios por cosas que son los bienes, pero no nos fijamos en el don que tiene o está pobremente
está raquítico, pobremente desarrollado. Y esta palabra es muy valiosa. La gente, la mayoría de las personas, usan su voluntad para lo que están creyendo o pensando que es algo equivocado o contrario a la voluntad que ellos recibieron, y es la voluntad de su Señor, o es la voluntad superior, o es la voluntad de aquella persona que confía en ustedes. Y ahí están los bienes. Hoy el Señor nos dice, todos pueden recibir el don de administrar. El don de administrar. Y van a comenzar con poco. Porque el principio es y está declarado en el verso 44. De cierto les digo que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. ¿Cómo podemos pasar de lo poco a lo mucho cuando tú has desarrollado el don de administrar? Cuando tú has desarrollado el don de administrar. Patroncito, auménteme el sueldo. Bueno, te debo dar más cosas a administrar. ¿Puedes? No, pero es que yo no estaba pensando en eso. Bueno, hay alguien que está pensando en encontrar a una persona que sea fiel y prudente y un buen administrador. Amén. ¿Qué he encontrado como ministro de la palabra que sucede en aquellos que son discípulos del Señor? Les ocurre lo que dice el verso 45, y se los voy a decir con estas palabras. Se desconectan del mensaje que está declarado en la voluntad del Señor que Él les dio. Una desconexión de la voluntad, un olvido, una separación de la atención a la voluntad es grave. Se te pide que la conozcas mucho. Se te pide que la conozcas mucho. ¿Ven? Entonces, manejemos las verdades paralelas. Conocer mucho la voluntad de Dios redundará en administrar mucho. O conocer mucho la voluntad de una persona redundará en ser confiable y administrar muchos bienes. Conocer poco la voluntad, estoy perdiendo los estribos, estoy desconectándome, estoy separándome, estoy quitando mi atención de la persona. Eso es lo que ocurre mucho. Yo tengo la inocencia en mi carácter de que cuando le digo a una persona, te ofrezco que puedes invertir en esto y en aquello, y yo te doy la idea y esto es lo que estoy creando como oportunidad para ti, yo tengo la dicha inocentemente de creer que la persona en máximo 24 horas va a responder positivamente a mis palabras. Pero he notado que se tardan, y lo que encuentro es que se les olvida
o comienzan a creer lo contrario que no pertenece a lo que les dije. Es por eso que esta parábola es relevante para nosotros. Esta parábola dice en el verso 45, pero si aquel siervo cree, yo te pregunto, ¿qué es lo que tú crees que no tiene nada que ver con la voluntad de aquel que está confiando en ti? Que su Señor va a tardar. Nunca el Señor nos dice una palabra de confusión, nunca, nunca. El Señor nos puede decir, vendré, pero no te digo cuándo. Allí hay claridad. Entonces, eso es lo que está en su voluntad y yo sujeto mi mente a ese entendimiento. ¿Qué nos pasa a nosotros? Queremos administrar más cosas. Dígame en qué le ayudo, dígame en qué le ayudo. Paso número 1, conoce la voluntad. Paso número 2, prepárate. Paso número 3, para cumplirla. Y eso te exaltará, porque el texto dice, entonces su Señor te pondrá a cargo de todos sus bienes. Los bienes no vienen a nosotros por antigüedad en un trabajo, ni por salario. Los bienes vienen a nosotros por la confianza. Los bienes vienen a nosotros porque en nosotros está el reflejo de nuestra preparación que corresponde al conocimiento de la voluntad de aquel quien es el dueño de los bienes. El dueño de los bienes anda buscando quién conoce su voluntad, quién la conoce, quién conoce. Bueno sería para nosotros tener esta actitud. En lugar de decir yo necesito esos bienes, deberíamos decir yo necesito conocer esa voluntad. Y los bienes aparecen bajo nuestras manos. Queremos más recursos financieros para pagar deudas y tratamos de salir de nuestros piquitos o pifias aquí y allá sin el recurso de conocer la voluntad de aquel que tiene lo que yo necesito. Comenzando por la escritura, que es la voluntad de Dios, y la voluntad de aquel que busca quién tiene el don de administrar y que es fiel y que es cuidadoso. Hermanos, lo laboral está siendo estremecido desde sus cimientos. Lo laboral en este año comenzó con un aumento del 20% del salario mínimo. Y nos queda eso bien grabado como buena noticia y está bien. Mas es necesario ir a las parábolas porque las parábolas muestran la esencia de toda relación de confianza, la esencia de una buena relación donde hay transacción. Por eso el Señor abre diciendo, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es el siervo o el ser humano o la persona, hombre o mujer, que está dotado con el interés de administrar? Denme algo para administrar, denme algo para yo servir, denme algo para cuidar, denme algo, colóquenme, denme una posición, sitúenme y pongan algo bajo mi mano. Pero dice el Señor, ¿quién es el siervo, el mayordomo
fiel y prudente. Al cual su señor deja a cargo de los de su casa. Una tarea básica, claramente expuesta a la voluntad del Señor para que los alimente a su debido tiempo. Cuando falta el alimento, la gente comienza a creer que el Señor no quiere que haya alimento en su casa o que no es su voluntad. No, es que están fallando los administradores. Están fallando los administradores o los mayordomos o los encargados. Y somos nosotros los encargados. Y entonces la gente sin alimento es gente que descuida su espíritu o su cuerpo. Y luego la gente, ¿saben lo que está preguntando? Inclusive nosotros mismos. En el verso 44 dice, 42 dice, a su debido tiempo. Cuando no cumplimos con nuestras funciones, lo primero que es motivo de confusión es escuchar las voces que preguntan, ¿es tiempo o no es tiempo? Y el Señor dijo, a su debido tiempo. Cuando hay una confusión en la hora, en el tiempo, en el cuándo, es que hay una desconexión entre el administrador que el Señor dejó, entre el encargo que te hicieron. Estás faltando a tus funciones. Miren, esta parábola es una visión, un panorama de los rumbos que podemos tomar. El verso 45 dice, pero si aquel siervo cree, creer es lo que estoy pensando y me aferro a ello y ya se vuelve un foco de atención para mí y lo conecto con mi voluntad y me desenfoco de la voluntad que yo debo estar conociendo, preparándome y cumpliendo. Y esto se aplica para la tierra. Amén. Yo estoy sintiendo que esto da una sensación de que es algo nuevo para la iglesia o para los creyentes o que confronta la situación actual de muchos años acumulados en que nuestro estilo de vida ya es muy concreto y caer en estas prudencias, en esta fidelidad, pues ya es pedirnos mucho. Pero fíjense que no, estamos a tiempo de poder ser verdaderos mayordomos fieles y prudentes y verdaderos encargados y que se nos distinga que tenemos todos los bienes, todos los bienes. Aquí hay mucho valor. Por ejemplo, un trabajo nos puede dar un ahorro que puede crecer, pero estoy pensando en un bien. Sabes que el valor de ese bien corresponde a la confianza que alguien te tenga y te lo puede dar. ¿Qué es lo preferible para ti, lo conveniente para ti? Si estás pensando vía el trabajo, piensa en años de tu vida trabajando para un bien. Pero si estás pensando en el valor de tu don, quiere decir que alguien se está fijando en tu don y tú te estás fijando en la voluntad de Él. Y ahí está la clave. Y allí está la clave.
Amén. Aleluya. Un mayordomo es un representante, un embajador, un administrador, un hombre de confianza. Vaya conmigo a Lucas, allí mismo en el capítulo 19. En el verso 12, Jesús les dijo esta parábola: un hombre de alto rango se fue a un país lejano para recibir un reino y luego volver. Antes de partir llamó a 10 de sus siervos o de sus hombres de confianza, les dio una buena cantidad de dinero y les dijo: hagan negocio con este dinero u ocúpense hasta que yo vuelva. Quiero hacer un énfasis que no he hecho puntualmente. ¿Quién los está enviando? El Señor del reino. ¿Quién los está enviando? El Señor del reino. Segundo punto, ¿qué está haciendo con ellos? Liberándolos para ejercer sus dones. Tercer punto, ¿cuáles son los dones de estos siervos? Hacer dinero, multiplicar un capital, una semilla capital, multiplicar lo ajeno. Amén. Entonces, todas las parábolas del reino tienen como es una línea de tiempo donde tú puedes ir marcando tu edad, tu edad, tu edad, tu vida espiritual, tu madurez. Comienzas a comprender: estoy aquí, estoy en esto. Este es mi don. ¿Cuál es el don que tienen estos siervos? El don de hacer dinero. ¿Qué hizo el Señor? Los soltó. ¡Úchila! Vayan a hacer dinero. ¡Uf! ¡Cuánto anhelo que alguien tenga ese lenguaje! ¡Úchila! Póngase a hacer dinero. No, pero es que no sé si Dios me llamó. ¡Ay, Dios mío! No te estoy poniendo a mirar otra vez el énfasis. ¿Quién los llamó? El Señor del reino. ¿Qué hizo con ellos? Los soltó, los liberó. Váyanse a hacer dinero. El regreso de ellos es muy importante. Ellos pudieron multiplicar el dinero a razón de la capacidad que tenían para administrar. Es la regla. No podemos tener bienes cuantiosos y valiosos que superen nuestra capacidad para administrar. Dios puso esa regla desde el jardín del Edén. Entonces, esa es la regla en la tierra. Esa es la constante entre los seres humanos. Eso es divino. Eso es la voluntad del Señor, regente, vigente. Amén. Este año es para administrar más y mejor, y ya no andar con ideas desbarrancadas o fuera de la voluntad de Dios, ideas miedosas. Dios no me llamó para esto. Comienzo a creer que Dios no me llamó para esto. Y es ahí donde el don lo tiene y usted está pensando contrariamente a lo que tiene en esencia en usted. Así como todos podemos profetizar, dijo Pablo, todos podemos administrar. Todos. El primer ser humano fue un administrador. Entonces, los bienes
están a razón de lo que puedo administrar. Siempre, siempre esa es la regla. Amén. Gloria a Dios por siempre. Vamos a ponernos de pie y voy a orar bajo esta gracia y esta medida del don de Cristo para impartir el don de administración. Amén. Yo lo tengo. Y no lo tengo porque estudié, sino lo tengo tal y cual el Señor lo presenta en las parábolas. Amén. Es una dádiva, es una dote, es una gracia recibida. Esté atento y aquí hay una unción para impartir. Padre, en el nombre de Jesús, hoy imparto el don de administración a todo aquel que está receptivo y está atento a esta palabra y sabe que eso está en su capacidad y que eso está en él, en ella. Y hoy está escuchando que sí puede administrar y que sí va a hacerlo bajo la confianza de una persona, bajo la palabra de una persona y bajo los bienes ajenos puestos en su mano. Serán pocos al principio porque revisarán que esté haciendo un ejercicio de fiel y prudente. Padre, tú quieres ver a todos tus hijos produciendo, quieres ver a todo tu pueblo administrando. Señor, tú nos dijiste en las parábolas, ocúpate mientras tanto que yo regreso, mientras tanto que yo vuelvo. Señor, el don para administrar siempre viene acompañado de otros dones, siempre. Porque el don de administrar, dice el texto, que puede dar de comer y no por eso es cocinera o cocinero o chef. Está administrando a los que dan de comer a otros. El don de administrar siempre está acompañado de otros dones que están en otras personas y todas las personas bajo la misma voluntad, dice el Señor, están bajo la misma casa, pero hay una voluntad en el administrador que se sujeta voluntariamente a la voluntad de aquel que lo llamó a administrar y tiene que cumplir con 3 cosas esenciales: conocer la voluntad del Señor, prepararse y cumplirla. Más allá de lo que la mente del administrador piense o crea, fuera de la voluntad de la persona que confía en ella. Tiene que someterse a la voluntad que está conociendo. Padre, gracias porque el concepto de iglesia, el concepto de lo que es una iglesia, un cuerpo de creyentes localmente reunidos y bajo un ministro, Señor, ya no es un concepto o una idea pobre de gente de escasos recursos o de gente pobre, no, Señor, sino que allí están los mayordomos fieles y prudentes que administran los bienes ajenos. Señor, imparto este don como pastor y ministro al pueblo tuyo que está aquí, que están bajo mi palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Y ellos reciben en el nombre de Jesús. Diga conmigo, amén, amén y amén.